poder de Dios que transforma las vidas. Ningún poder humano puede transformar las vidas porque el poder humano siempre es limitado. El poder que transforma las vidas, el poder de Dios, es un poder interno. Es un poder que cuando Dios transforma la vida, el ser humano no está sufriendo, no llega a ser una carga, sino es algo que el ser humano puede disfrutar en lugar de sufrir. Una vida transformada como cristiano es una vida genuina, es una vida real. Toda transformación, toda disciplina, todo cambio, los seres humanos lo pueden hacer, pero a la larga siempre van a sentir que es una carga cuando no es de Dios, cuando no es una transformación real desde afuera. Por ejemplo, usted puede educar muy bien a su hijo. Si usted lo puede educar muy bien, con cierta disciplina, con cierta exigencia, luego llega el momento cuando ya es adolescente o cuando es joven y dice, ahora soy mayor, ahora voy a hacer como yo quiero, ahora me voy a guiar no como mi papá me dijo, allá él ya me enseñó, está bien, pero ahora soy libre y entonces él hará como él quiere. Ahora, ¿qué ha sucedido? Si es un cambio solamente por la presión o por la disciplina externa, usted habrá logrado un cambio momentáneo. Y también un cambio que realmente es externo y llega al fin a ser una carga. Pero cuando Dios transforma la vida, el ser humano no va a sentir que es una carga, porque él sentirá que es algo que es de Dios, es algo de adentro, es algo que en realidad se va a sentir bien, disciplinado, no por presión externa, sino por una decisión propia de la vida. Cuando hablamos entonces de eso, vamos a tomar el libro de Génesis, el poder que transforma vidas. Vamos a ver un caso, el poder de Dios que transformó la vida de Noé. Vamos a la Biblia, Génesis capítulo 6. El poder de Dios que transformó la vida de Noé, Génesis capítulo 6, el versículo 5. Génesis capítulo 6, el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. En este relato estamos hablando de un cuadro donde la humanidad, dice la Escritura, era solamente el mal. En los pensamientos de los seres humanos, en su corazón, era de continuo el mal. Entonces Noé estaba viviendo en una circunstancia donde todos en ese momento vivían mal. Dios, al mirar a la humanidad, dice que se arrepintió en el sentido que a Dios le pesó, le dolió haber creado a la humanidad. Por eso decidió terminar no solo con la humanidad, pero decidió terminar incluso con los animales. Pero en medio de esa realidad había una diferencia. El verso 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. No era un hombre ejemplar, no era un hombre que halló gracia, fue el receptor de la gracia de Dios. Esa gracia cambió su vida y también cambió su destino. Dios decidió acabar con todas las personas, pero eso iba a suceder tiempo después. Iba a suceder unos 120 años después. Entonces, Dios llega a él, Noé recibe la gracia de Dios y eso transformó su vida. El verso 9 dice que no era un varón justo. Todos
andaban mal, pero no era justo, era perfecto en sus generaciones. Dice que con Dios caminó Noé. Noé vivió una vida reverente, una vida piadosa. Él caminó con el Señor en medio de toda la maldad. Aparece un hombre semejante que sucedió parecido a Noé, que caminó con Dios. Capítulo 5 de Génesis, versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró hijos y engendró a Matusalén. Verso 22. Y caminó Enoc con Dios. Fíjate el verso 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Como Noé, como Enoc fueron hombres que caminaron con Dios, entonces Noé hizo una diferencia. Dios escogió a Noé para llevar adelante un plan donde Dios iba a manifestar su poder, su juicio con todo el diluvio. Iba a destruir a toda la humanidad excepto a la familia de Noé. En esos 120 años que Noé vivió, ¿qué hizo? ¿Cómo vivió? Aparte de construir el arca. Vean lo que dice 2 Pedro, capítulo 2, el versículo 5. 2 Pedro, capítulo 2, el versículo 5. 2 Pedro, capítulo 2, el verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios transformó con su poder a Noé. El trabajo de Noé fue predicar la justicia. 120 años Noé predicó al mundo construyendo un arca hasta el día cuando llegó el diluvio. Noé entonces recibió la gracia de Dios, fue transformado por la gracia de Dios, fue cambiado por ese poder de Dios, y el poder de Dios se manifestó en la vida de Noé y se manifestó en la realidad de todo el mundo cuando vino el diluvio. Entonces mira, cuando va a haber un cambio real en la vida, tiene que ser por el poder de Dios, por el poder que Él manifiesta y Él lo hace. Dios se manifestó para salvar a Noé y Dios se manifestó con su poder para enjuiciar con el diluvio. El poder de Dios no solamente es para los que le buscan. El poder de Dios se manifiesta para juicio, como la exterminación de la humanidad en ese tiempo y la reducción de la humanidad a 8 personas, Noé y su familia, y un comienzo de nuevo, cuando ya leemos en Génesis 9, un comienzo con una nueva gente. Dios decidió comenzar con él. Lo que creo que Dios no quiso es crear de nuevo. Imagínate que hubiera acabado a Noé también. No había gente, no había más seres humanos, pero Dios decidió acabar con todos excepto con Noé. Mira lo que dice Génesis 9. Génesis 9. Génesis capítulo 9. El versículo 1 dice 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Ahora fíjate en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad ¿qué? La tierra. El mismo mandato que Dios le dio a Adán fue el mismo mandato que Dios le dio a Noé. No quiso entonces Dios acabar con toda su creación, hablando de la humanidad, sino que quiso reducir a una familia
y continuar dándole el mismo mandato de la multiplicación de la humanidad. De manera que Dios, con su poder, salva a Noé, salva a su familia, lo transforma y también enjuicia a toda la humanidad de ese tiempo. En segundo lugar, el poder de Dios se manifestó transformando la vida de Abraham. Fíjate lo que dice Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17, el versículo 5. Génesis capítulo 17, el versículo 5. Fíjate lo que dice la palabra. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Aquí hay un cambio. ¿Cuál es el cambio acá? La palabra Abraham significa excelso. Se piensa entonces que con este nombre Abraham era parte de la realeza de esos años. Pero Dios cambió su nombre de Abraham a Abraham, y Abraham significa padre de mucha gente. Dios hizo ese cambio y se demostró ese cambio que siendo un hombre mayor y una mujer que era mayor también, Dios iba a hacer un cambio de la esterilidad de Sara a ser una mujer que podía embarazarse en una edad muy avanzada. Esto es un cambio que hizo Dios de Abraham a Abraham. Entonces no era solamente sonido de Abraham a Abraham. Y de hecho la última parte, la palabra am en hebreo significa pueblo. Entonces, y como Av es padre, significa padre de muchedumbres en este sentido. Otro cambio que sucedió en el caso de Abraham, antes que llegara a la tierra de Canaán, se encuentra en el libro de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Fíjate lo que dice la Escritura. Josué, capítulo 24, el versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Abraham, cuando Dios lo llamó, era idólatra. Ese fue otro cambio. Con su poder, Dios cambió a Abraham. Dios lo llamó de una vida idólatra para ser un hombre que creía en Dios. Entonces, cuando Dios decide cambiar a él, no solamente le cambió de nombre, sino que le cambió la fe. Él tenía una fe idólatra, creía en los dioses antiguos, pero cuando Dios lo llamó, dejó de creer en ellos y creyó en el Dios verdadero. Entonces mira, cuando una persona, por ejemplo, se convierte al Evangelio, si es de verdad, tuvo que haberse convertido de una fe equivocada que tiene a una fe verdadera, que sería en este caso en Jesucristo. No existen dos opciones. No existe Jesucristo y otros seres que pudieran creer. Tiene la persona que haberse convertido de una fe equivocada a una fe verdadera. Pero mira, eso te puedo de repente convencer yo. Que te conviertas de tu fe a la fe en Jesús. De repente te puede convencer un amigo, de repente te puede convencer la iglesia, pero si te convenzo yo y te convence la iglesia o te convence un amigo, en realidad no te has convertido, porque no es el poder humano el que transforma. Lo que transforma es el poder divino.
Cuando Dios llega a tu vida, ahí recién puede haber un cambio verdadero. Es por eso que cuando usted le habla a alguien de Cristo, no le diga pues, mira, te invito a mi iglesia. Está bien, si quiere venir, está bien. Háblale que si se muere hoy, ¿dónde se va a ir? ¿Se va a ir al infierno? ¿Se va a ir al cielo? Háblale que crea en Jesucristo. Porque si ha creído en Jesucristo, allá en su casa o aquí, hay un poder. Escúchame bien esto. Hay un poder. El poder del Espíritu que ha cambiado la mente, ha cambiado el corazón y ha creído en Cristo. Eso es un cambio que permanece. Eso puede ser aplicado a sus hijos igual, los que tienen hijos. Usted puede decirle, vamos a la iglesia, hijo, vamos a la iglesia, hijo, cuando están chicos. Pero cuando están adolescentes ya comienzan a oponerse. Y cuando son jóvenes no lo vas a traer más. ¿Por qué? Porque tú no lo puedes cambiar como padre. No lo puedes lograr. Quien puede hacer eso solo es Dios. Solo ese cambio permanece. Lo demás no va a permanecer. Veamos el poder que transformó la vida de Saraí. Leamos Génesis otra vez. Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17. Mira lo que dice la escritura allá. Génesis capítulo 17, el versículo 15. Génesis 17, 15. Mira lo que sucedió allá. Dijo también Dios a Abraham, a Saraí tu mujer, no la llamarás Saraí, mas Sara será su nombre. Aquí hay un cambio. Saraí significa como principesca, digamos. Una media que princesa, pero no exactamente con tanto significado. Pero Sara significa princesa. Y esta señora, princesa, tendría que ser el sentido de que vendrían reyes de ella. Solo así tendría sentido. Por eso dice el verso 16, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Escúchame, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces no era que Dios decía, bueno, va a ser Saraí y va a ser Sara, princesa, y ahí está, ¿verdad? Y no significa nada más, sino que eso iba adjuntado al plan de Dios, que de ella nacerían naciones, pero sería madre de reyes. Ese es el sentido de cambio. Pero ese cambio no solamente era cambio de nombre de una princesita a una princesa realmente. Eso va un poco más allá. El verso 17 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti, porque tenía otro hijo. Verso 19, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. El cambio de nombre con el poder de Dios iba acompañado con el cambio de que Sara, siendo mayor, ¿cuántos años tenía? 90. ¿Cuántos años tenía Abraham? 100. Que una mujer de 90 años aparezca embarazada, eso solo lo podía hacer el poder de Dios. Solo podría lograrse
de manera milagrosa. Entonces, este plan de que Dios había dicho a Abraham, vas a ser padre de multitudes, iba acompañado no solo de la fe y la voluntad de Abraham, sino acompañado del poder de Dios. Ahora mira, ese cambio solo puede hacerlo el poder divino. Y en realidad diríamos, hermanos, ningún hombre puede lograr un cambio considerable si no es con el poder divino. No lo vas a poder lograr, ni personal, mucho menos en otro. Si usted estaría presionando para cambiar a su esposa, usted no lo va a lograr, porque usted no tiene ningún poder. Si usted estaría presionando o haciendo algo para cambiar a su marido o a sus hijos, usted no lo va a lograr. Porque un cambio real de profundidad, visible, notable, sostenible en el tiempo, solo lo puede hacer Dios. Solo Dios cambia la vida. Veamos un ejemplo más. El poder que transformó la vida de Isaac. Mira lo que dice capítulo 26 de Génesis. Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26. Aquí está Isaac, ya es el hijo de Abraham. Isaac se había ido a vivir a Gerar. Fíjate lo que dice el versículo 6, 26:6. Habitó pues Isaac en Gerar. Verso 12. Sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo ¿quién? Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Aquí Dios cambió la situación social y económica de Isaac. Isaac fue una tierra filistea. Gerar es una tierra filistea. Allá vivía, allá sembró. Y este es uno de los versículos del Antiguo Testamento que se tomó en el Nuevo también. Una producción a 100 por 1. Pero no era porque Abraham era trabajador, o mejor dicho Isaac. No era porque era un hombre que acertaba en todas las cosechas o las siembras. No, Dios lo bendijo. Fue un varón enriquecido porque Dios lo prosperó. Mira, por eso en la dependencia de Dios está un gran secreto. Dios lo hizo prosperar. Dios lo engrandeció. La gente de Gerar tuvo envidia y luego Isaac se fue a otro lado. Verso 23. Verso 23. Y de allí subió a Beerseba, se fue a otra tierra. Verso 24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Vemos aquí que Dios también fue a Beerseba para bendecir y cambiar su vida en una tierra extranjera. Veamos otro ejemplo, la vida de Jacob, el poder de Dios que transformó la vida de Jacob. Capítulo 28, Génesis capítulo 28, el versículo 20. Génesis capítulo 28, mira lo que sucede allá. Veamos un poquito el 15, dice: he aquí estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vaya, que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Jacob estaba de ida a la casa de su tío, escapando de su hermano Esaú. Y en esa noche tuvo una visión, y mira lo que hizo después de esa visión. Verso 20. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal
será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Qué era el milagro que estaba pidiendo Jacob? Si Dios lo lleva para allá y lo prospera en ese viaje, eso significaba tener familia, y lo regresa, en primer lugar, él iba a adorar a Dios, y también habló de una contribución de diezmo para el Señor. Entonces, eso no podía suceder si no era por el poder de Dios. Jacob no tenía nada en este momento, y para poder hacer ese viaje tenía que experimentar el poder de Dios. Tenía que Dios cambiar su condición. Aquí, ¿quién es? Es un muchacho en viaje por la estancia, nada más. Pero mira lo que sucede un poco más allá. Capítulo 32. Capítulo 32, el versículo 18. 32. Capítulo 32, el versículo 28, mejor dicho. 32, 28, mira lo que dice. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Hubo un cambio aquí de su nombre. Jacob significa suplantador. En nuestro lenguaje actual, Jacob significaría un estafador. Y cuando él venía de regreso a la tierra, de regreso de allá donde había estado con su suegro, se encontró y luchó con un ángel en un lugar que se llamó Peniel. Y ahí el ángel le dice: ¿qué te llamas? Y dice: pues, estafador, usurpador. Y entonces el ángel le dice: no te vas a llamar más así, te vas a llamar Israel. Y la palabra Israel significa el que lucha con Dios. El que lucha con Dios. Y la implicación es, al final, es que Dios iba a luchar a favor de Israel. De ahí comienza la nación de Israel, que Dios iba a luchar a favor de la nación. Esto es un cambio. Dios está cambiando la vida de él, pero luego el inicio y una continuación de la nación, que Dios lucharía a favor de su pueblo, a favor de Israel. El verso 35, mira lo que dice, el capítulo 35, el versículo 10, mira lo que dice allá. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo: yo soy el Dios omnipotente, crece, multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Entonces aquí hay un cambio más grande que solo ir y encontrar una esposa y volver rico a la tierra, sino que él está recibiendo la promesa que Dios le dio a Abraham, que Dios le dio a Isaac, y él la tiene hoy, la promesa de la tierra y descendencia. ¿Y cómo puede cambiar eso? De un muchacho que escapó de su hermano, era rebelde, era usurpador. Dios cambió su nombre, y con su nombre vinieron todas las bendiciones. El que lucha con Dios, y al final Dios lucha a favor de su pueblo, que sería Israel. Veamos un último caso: el poder que transformó la vida de José. ¿Cómo fue el caso de José? Vean lo que dice la palabra. Génesis capítulo 39, el versículo 2 dice: y Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Recuerden ustedes que José es uno de los hijos de Israel.
Más fácil es decir hijo de Jacob, pero ya hasta aquí ya no es Jacob, es hijo de Israel. Israel era Jacob. Y entonces José fue vendido por sus hermanos, por la envidia o por lo que sea, pero lo vendieron. Llegó a una condición no agradable, a una condición de esclavo en Egipto. Y en Egipto, en la casa de este militar, Jehová estaba con José. El cambio, el significado, la tonalidad diferente a ser un esclavo cualquiera es que Jehová está con José. Y Jehová bendecía la casa del egipcio y lo hacía prosperar. Cuando va avanzando la vida, ya saben ustedes que José fue acusado falsamente y fue puesto en la cárcel. Pero ¿qué pasa? El versículo 20, vea lo que dice, verso 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová, ¿qué pasó? Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. En la cárcel a nadie le va a gustar. ¿A quién le va a gustar estar en la cárcel? Yo creo que nadie quiere vivir en la cárcel. La condición era difícil, estaba ahí, pero Jehová estaba con José. Cuando vio el jefe de los carceleros que él era un hombre confiable y Jehová estaba con José, lo puso como jefe de la cárcel. Y la última parte del verso 23 dice, Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Dios entonces va cambiando la situación de vida de José en la casa de esclavo, pero también aquí como preso. Y Dios seguirá cambiando con su poder la vida de José. Ve ahora el capítulo 41. Ve el capítulo 41 lo que pasa. Capítulo 41, el versículo 38 dice, y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos otro hombre como este a quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. José fue sacado de la cárcel por el poder de Dios. José interpretó los sueños de Faraón, que soñó 7 vacas flacas, 7 vacas gordas. Primero 7 gordas y 7 flacas, 7 espigas grandes, 7 espigas chiquitas. José, con el poder de Dios, interpretó el sueño. Y Dios va cambiando de ser un preso a ser un hombre importante en Egipto. Y Faraón, cuando recibió la interpretación, dijo, ¿quién habrá como tú? ¿Quién será más sabio que tú? Entonces vas a estar aquí gobernando. Estamos ahorita en una época preelectoral. Sin duda usted tiene su candidato, o de repente ni tiene. Pero una cosa es querer llegar al puesto, o tal vez incluso llegar al puesto. Otra cosa es ejercer bien en el puesto. Miren lo que hizo José, el versículo 47. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo y de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. José no solo llegó al puesto, Dios le dio la sabiduría para administrar, para guardar. Si usted ya lee el libro de Génesis, se va a dar cuenta
que José apartó la quinta parte de toda la producción que hubo en abundancia durante los 7 años. Y cuando llegó la pobreza, cuando llegó la sequía, vinieron mucha gente a buscar alimento, entre esos su familia. Entonces Dios ha cambiado la situación de la vida de José a ser un hombre administrador en Egipto, porque Dios tenía obviamente un plan. Ahora vea el capítulo 45, cuando ya vino la familia de José, mira lo que pensaba. Capítulo 45, al verso 5. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José estaba hablando con sus hermanos. Ya habían ido a vivir a Egipto. ¿Cómo fue lo que Dios cambió la vida de José? De esclavo, de preso, a un segundo hombre importante en Egipto y un administrador muy bueno. Dios hizo ese cambio, pero no solamente hizo ese cambio tan importante social, Dios hizo un cambio en su corazón. Porque cuando vino su familia se ve que no está resentido. Él está diciendo, ustedes me vendieron pensando hacerme un mal, pero no, Dios lo cambió el mal para bien, para preservar mucha gente con vida. Y usted dirá, bueno, y en la bienvenida dice cualquiera eso, porque eso aquí era en la bienvenida. Todavía no habían vivido muchos días dentro de Egipto, toda la familia de Egipto o de Israel. Mire cómo termina diciendo el capítulo 50. Capítulo 50, el verso 21 dice, ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros. ¿Lo encontraron? Capítulo 50, el verso 21 de Génesis. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¿Cuál era la escena aquí? Había muerto Israel. Ya había muerto. Y ahora los hermanos dijeron, ahora que ha muerto el viejo, se va a vengar de nosotros. Pero no, José mantuvo su perspectiva, como cuando los recibió y como cuando ya murió el padre, igual mantuvo la perspectiva y dijo, no tengan miedo, yo los voy a sostener. Así los consoló y les habló al corazón. ¿Qué ha pensado José aquí? Ve el verso 19, y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios tuvo el poder para cambiar la situación de José, pero para cambiar su corazón y no quedar resentido y ver el poder de Dios. ¿Quién hace eso? ¿Quién cambia una vida social, económica? El poder de Dios. ¿Quién cambia un corazón? El poder de Dios. ¿Quién da el poder para sostenerse predicando como Noé lo hizo por 120 años? El poder de Dios. Ahora mira, hermano, si tú te esfuerzas y haces todo lo que está de tu parte, está bien. Pero lo que realmente permanece y lo que es estable es cuando Dios cambia tu vida. No procures cumplir algo por cumplir, por esfuerzo. Dios puede cambiar tu vida. Tú puedes esforzarte mucho en trabajar, pero cuando Dios te bendice, tendrás paz como lo tenía José, en la abundancia y con su familia. ¿No sería una buena cosa tener abundancia económica y tener un infierno en la casa? Pues no. Pero ¿quién hace ese cambio de la abundancia y a la vez paz familiar?
Dios cuando cambia tu vida. Entonces, hermanos, mira, no hagas un esfuerzo sobrehumano para cambiar algo o a alguien. Depende de Dios. Lee su palabra, busca su presencia, cree en Él, porque quien tiene poder no es la iglesia, no es tu papá, no es tu mamá. Algunos niños cuando son chiquitos dicen, mi papá tiene plata, se sienten ricos. Pero no son ellos, es Dios quien da las cosas desde los cielos, dice la palabra. Esos son cambios reales. Esos son equilibrios reales también, cuando Dios lo hace y ahí reconocemos, Dios tiene poder para cambiar tu vida, mi vida o cualquier situación de la vida que nos toca vivir. Puesto de pie y todos orando al Señor. Ora al Señor, hermano, ahí en este momento. Pídele a Dios que Él sea el que cambie tu corazón, hermano. Que Él cambie tu vida. Y si tienes alguna necesidad económica, pues pídele a Dios que Él cambie eso también. Para abundancia y que te bendiga como lo bendijo a Isaac, a 100%. Si tienes algún resentimiento porque alguien te hizo un mal, como el mal que le hicieron los hermanos de José, pídele a Dios que cambie tu corazón y perdone y ve la mano de Dios incluso en el dolor. Padre Santo, llena de tu espíritu a cada hijo tuyo. Nadie puede cambiar a nadie, Señor, pero tú puedes cambiar la condición económica de cada uno de tus hijos. Bendícelos económicamente, Señor, a 100% como lo bendijiste a Isaac. Cambia los corazones si alguno está herido por algo en la vida, como sin duda fue afectado José también. Ayúdanos, Señor, a perdonar y a sanar y salir libres, Señor, para vivir en paz, en armonía familiar. Bendice a toda la iglesia, Señor. Y si hay alguno que no ha creído en ti, Señor, obra en su vida, que crea en ti, porque solo tú puedes salvar, solo tú tienes poder, Señor, para cambiar vidas de destino eterno, para transformar, Señor. Y si hay alguno enfermo, yo te ruego que tú pongas tu mano sobre ellos y sánalos, Señor, según tu voluntad. Eso te ruego, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.